Hola iglesia, buenos días. ¿Cuánto necesitamos ser formados en nuestro carácter? El que no le quedó el cielo pequeño. Todos necesitamos ser formados en nuestro carácter. Y quiero empezar definiendo lo que es el carácter. El carácter es la plataforma sobre la cual Dios sostiene su familia, su ministerio y su propia vida. Amén. Dios no le va a dar a usted más de lo que tiene sin que usted primero se deje formar el carácter. El carácter es como cuando usted construye una casa. El carácter es la base, son los cimientos, es la ingeniería y la visión es la arquitectura. A todos los grandes hombres de Dios en la Biblia, Dios les dio una visión, pero primero fue necesario formar su carácter. Antes de la cruz, antes de los 3 años que Jesús caminó sobre la tierra, hubo una formación de 30 años. Mire esto, 30 años se formó para ejercer un ministerio de 3 años. Mire lo que tuvo que pasar Jesús para poder ejercer el ministerio, el llamado por el cual Dios lo plantó en la tierra. Yo quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 7, verso 22. Si usted no trajo la Biblia, mire las pantallas y acompáñeme en este texto de las Escrituras que dice, Hechos 7, 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿En cuánta? En toda. Y era poderoso en sus palabras y en obras. Escuche esto. Moisés pensó que esto era suficiente para cumplir el llamado que Dios le hizo. ¿Cuál fue el llamado de Moisés? Libertador. Y él creyó que para poder liberar al pueblo de Israel se necesitaba solo eso: sus palabras, sus obras, hablar bonito, como dicen por ahí. Pero déjeme decirle algo: no sirve hablar bonito, y vivir feo. Y había algo en la vida de Moisés que tocaba entrar en un proceso de formación. Él creyó que solo se trataba de ser una persona elocuente, inteligente, rica en palabras, rica en sabiduría. Y a nosotros nos sucede lo mismo, iglesia. Pensamos que solo necesitamos tener un conocimiento, hablar bien para edificar una iglesia, un ministerio y unos hijos. Entonces, entramos a una universidad. Yo soy partidario de que todos deberíamos de prepararnos y capacitarnos. El estudio no lo hace más. Pero siempre me lo han dicho, pesa más una pala que un lápiz. Y es necesario estudiar. El problema es que cuando estudiamos, nos preparamos, creemos ahora que todo es en nuestra fuerza, en nuestro intelecto y en nuestra sagacidad, y sacamos de la ecuación al Señor. Entonces empezamos a meterle razón a todo. ¿Por qué no volvió a la iglesia, hermano? No, mucho trabajo. Cuando llegaste no tenías trabajo. El pastor Dios a través de tus líderes, de tu pastor, oraron por ti, te bendijeron, y no, ya no volvió. ¿Por qué? Mucho trabajo. Y ahí es donde los pastores hacemos oraciones que algunos no entienden. Señor, quítale el trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo prefiero sin trabajo pero fiel. Cuando no tenías nada, tenías todo, que eras Cristo, eras tu iglesia, eras fiel. Pero ahora que tienes algo, lo reemplazaste. Y Dios no comparte su gloria. Y todos necesitamos entrar en un proceso de formación si queremos ver el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuántos Dios no les ha dado una palabra? Hay personas que son coleccionistas de promesas. ¿Sí los conocen? Por allá en el año 1000, yo no sé qué, Dios me dijo que yo iba a conquistar las naciones, que yo iba a ir a viajar y llevar y traer, iba a tener. Como un amigo, un conocido que me dijo, no, Dios me dijo que iba a pisar las naciones. Y mi papá de una manera muy jocosa le dice, pongo un mapamundi y empiezo a pisarlo, porque sin pasaporte no va a poder empezar. Dios puso promesa, pero usted tiene que ponerle paticas a la promesa. Haga lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Amén. Ahora, entonces mire lo que dice la Biblia. El proceso de formación en la vida de Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, ¿de cuántos? 40 años. A la hora 20 estaba joven. Le vino al corazón de Moisés visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y vio una injusticia. ¿Cuál fue su reacción? Mató a una persona. No se necesita mucha espiritualidad ni mucho discernimiento para entender y saber
el carácter tan podrido que tenía Moisés. ¿Cierto? Y para usted que le gusta tomar nota, escuche lo siguiente: carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. ¿Cuándo quién? Nadie nos ve. Lo que tú haces en el secreto, eso revela realmente tu carácter. Siempre lo he dicho, en la iglesia todos nos vemos bonitos. ¿Cierto que sí? Todos nos vemos muy bonitos. Pero la realidad de la realidad es cuando tú y yo salimos de estas puertas y nos enfrentamos al mundo, y ahí es donde sale a relucir realmente nuestro carácter. ¿Sabe cómo nosotros los hombres es probado nuestro carácter? Manejando. ¿O no? Bueno, las mujeres también, pero los hombres sobre todo. ¿Cierto que sí? Y es que hay gente que es tan, no quiero decir la palabra, tan poco sabia para manejar. Y uno sale y, ay, Dios mío, qué calvario estoy pagando. Y usted cuando va manejando, ¿cierto? Y le pasa ese chicharroncito, usted se acuerda de la mamá y quisiera recordarle a la abuelita, a la tía, pero se acuerda que usted es cristiano y que usted está en un proceso de formación. ¿Sabes? Dios utiliza todo para traer una formación a nuestro carácter. Y en los próximos minutos, Dios va a entrar en un proceso de formación con Moisés, el cual no puede darle la palabra, no puede dar la promesa que tiene destinado sin primero pasarlo por un proceso de formación. Amén. Carácter es, yo defino carácter de la siguiente manera. Carácter es estatua. Ustedes tienen una aquí cerquita, el indio, ¿verdad? El indio, usted pasa ahorita y está igual. Ah, bueno, perdón. En la mañana me dijeron que el indio estaba ahí. Estaban dormidos entonces. Cuando ustedes tenían el indio, que era una estatua, esa bendita usted pasaba en la noche y era igual. En el día era igual. Hace 10 años era igual. Todo el tiempo ha sido igual. Eso, así debería ser nuestro carácter. Ser siempre el mismo sin importar el alrededor. Carácter es eso. Por eso a los números y a las letras se les dice como caracteres, porque nunca cambian. Moisés tenía fuertes problemas de carácter, iglesia. Por eso mata a una persona. ¿Qué carácter tan fuerte? Recuerde que el carácter es la manera en que nosotros reaccionamos. Pero déjeme decirle algo. Moisés necesitaba un proceso de formación para poder ver el cumplimiento al llamado al cual Dios lo había hecho. Es evidente que Moisés tenía un carácter fuerte, no le gustaba los no como respuesta. ¿Sabe por qué? Porque Moisés fue formado para matar. Él había sido formado para dar órdenes, imponer su pensamiento, no para recibir órdenes. Recuerde que Moisés, aunque de origen de israelita, ¿cierto? Usted ya conoce la historia por la matanza que se le dio por hacer a los egipcios, ¿cierto? Moisés fue depositado en un féretro o en un arca, ¿sí? En una canastilla, y la cual llega a la hija del faraón, y por eso él crece ahí. Él crece con los egipcios, él aprende a batallar, a guerrear, él crece con ellos. Moisés estaba haciendo la carrera para reemplazar a faraón. Entonces él venía de unas costumbres de papi y mami, no le faltaba nada. Tengo calor, ahí venía alguien y tengo hambre, llegaba alguien con la manzanita, con una bandejita. Entonces Moisés era un hombre que no le faltaba nada, era cómodo. Era un hombre que no le gustaban los no como respuesta. ¿Cuántos Moisés la vemos aquí? Y a veces creemos que los no son una respuesta. Y déjeme decirle algo, los no también son una respuesta. Hay no que se le dan a los hijos por amor a los hijos, ¿o no es así? Y los no también son una respuesta del Señor. Miren lo que dice la Biblia. Entonces, al día siguiente fue a ayudar a 2 hermanos suyos, y mire lo que sucede. Mire lo que sucede. Acompáñeme al libro de Hechos, al mismo capítulo 7, pero ahora en el verso 24. Hechos 7, 24. Mire lo que dice. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Gracias a Dios solo lo hirió. O si no, ya hubiera tenido 2 muertos encima. Pero mire qué carácter tan fuerte. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad como mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Escuche esto. Él creyó que la libertad la cual él iba a desatar en Israel era con sus fuerzas, con su puño, con su intelecto. Pero mire lo que dice la Biblia. Esto es muy chévere. Y al día siguiente
se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois. Hasta cambia el lenguaje. ¿Por qué os maltratáis el uno a los otros? Quien no conociera a Moisés dice: uy, qué hombre tan pacífico, ¿cierto? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. ¿A quién? A Moisés, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Subraye esa palabra, juez y gobernante. Verso 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Wow. Al oír esa palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Mire, Moisés pensó que nadie se había dado cuenta del homicidio que él había cometido. Y le pasó como el gato. Quiso tapar su pecado, pero las consecuencias no las pudo tapar. Y aquel hombre, que la palabra dice que Dios lo iba a usar como libertador, en este momento no puede ni siquiera liberar a 2 personas que estaban peleando. Qué interesante. Entonces, ¿qué sucede para ver el cumplimiento de la palabra en la vida de Moisés? A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto como gobernante y juez? O sea, ¿usted qué se cree? Aquí vimos el proceso de carácter de Moisés. Y aquí quiero empezar en materia con esta enseñanza que creo yo que Dios le va a hablar a su corazón. Amén. Declare que usted es tierra fértil. Declare que se va la aridez. Amén. Que el espíritu inmundo que viene a matar, robar y destruir la palabra se va. Y que si usted viene hoy atado, usted sale libre en el nombre de Jesús. Amén. Por el poder de la palabra. Tú y yo tenemos los ojos de muchos encima, porque somos una referencia para ellos. ¿Sabe? Usted y yo somos la representación visible de un Dios invisible. La gente no puede ver a Dios, pero sí te puede ver a ti. Y los actos, hechos, consecuencias, acciones que nosotros hagamos son el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Pastor, yo no soy líder. Todos somos líderes desde que le entregamos la vida al Señor. Todos, así sea que lidere el perrito de la casa, pero usted es líder. Usted es líder de su propia familia, de sus hijos. Amén. Y tenemos los ojos de la gente puestos en nosotros. Las personas se van a convertir a Cristo no por ver a Dios, por verlo a usted, por ver su hogar, por ver que usted habla y predica y aplica lo que dice. Es muy difícil creer en un Dios invisible, ¿o no? Pero si es visible en usted, es más fácil para las personas. Y la gente siempre tiene los ojos puestos en nosotros, mis hermanos. Tú y yo somos la representación de Cristo aquí en la tierra. Y Moisés nos llena de esperanza, iglesia. Porque vemos como un homicida, escuche, Dios lo usa para liberar a un pueblo de más de 2 millones de personas. Hay esperanza. Si Dios usa un homicida, ¿cuánto no nos va a usar a nosotros? Mire lo que dice Números 12:3. Y aquel varón Moisés era ¿qué? ¿Qué pasó aquí? El homicida, el impulsivo, el agresivo, el violento. Ahora la palabra lo está describiendo como muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Tremendo. ¿Qué pasó con el Moisés de Éxodo al Moisés que está narrando Números? ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Con fármaton, sin fármaton? ¿Qué le pasó a Moisés? Rompió el estándar de mansedumbre. De ser un agresivo, ahora se convierte en un muy manso, más que todos los que están sobre la faz de la tierra. Superó a todos los hombres, se volvió muy manso. De ser un hombre agresivo, orgulloso, altivo, enojado, como usted, como yo, ponga su nombre ahí. Pero le costó más de 40 años esa formación. ¡Wow! Y Dios solo tenía planeado 10 años. Escuchen, mis hermanos, Dios quiere usarlo en este tiempo. Dios quiere usar su familia, Dios quiere usar sus finanzas, Dios quiere usar su empresa, Dios quiere exaltarlo. Amén. Ese es el anhelo que hay de Dios en el corazón, verlo próspero. Amén. Ver esta ciudad bella, hermosa a los pies de Cristo. Ustedes son la referencia de la iglesia cristiana que hay en todo Fusagasugá, ¿no lo sabía? Por eso yo les dije al principio, sean agradecidos. Tienen una iglesia hermosa, unos pastores excelentes que no conocen la palabra mediocridad, sino excelencia. Esta casa huele a excelencia, esta casa huele a fe. Amén. Y Dios quiere usarlo, pero Moisés era juez.
Y Dios no nos llamó a ser jueces, iglesia. ¿Qué hace un juez? Señala, juzga, condena. ¿Quién le dijo a usted que usted y yo fuimos plantados en la tierra para juzgarle la vida a los demás? Moisés era juez y no entendía que él no fue llamado como juez, sino como un libertador. Mientras que usted de su boca siga saliendo juicio contra las personas, Dios no lo va a usar. Dios no le va a dar lo que tanto usted ha querido y ha prometido Dios para su vida. No se sienta en la libertad o en el poder, la facultad que muchas veces la religiosidad nos mete. Vamos a ver la espiritualidad del hermano. Una vez un líder de otra iglesia quiso imponer algo así y yo le dije, venga, ¿y dónde está el termómetro para medir la espiritualidad? A mí me gustaría tener eso, ¿sí o no? Yo arrancaría con todos los de la alabanza. A ver, el del bajo, apuntándolo así como el de la temperatura. No, viejo, usted no oró esta semana, usted no puede tocar. Y nos creemos con el poder de medirle la espiritualidad a la gente, ¿sí o no? Ese hombre ora. Y nosotros no fuimos llamados a medir la espiritualidad a la gente, nosotros fuimos llamados a ser libertadores. Cuando eres un juez, no tienes compasión y amor por la gente. Cuando eres libertador, desarrollas la compasión que Cristo nos mandó a desarrollar. La Biblia dice que al ver las multitudes que tuvo Jesús, compasión. No tuvo lástima, no los juzgó, no los señaló. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la lástima y la compasión? Que la lástima solo te hace hacer, ¡ay, pobrecito! Si tuviera, pero la compasión hace que tú desciendas de tu comodidad y hagas algo por la gente. Cuando eres un juez, no tienes compasión. Y Moisés no entendía que él no fue llamado a ser juez, sino a ser libertador. Y para poder entender y saber y meterse en el papel de libertador, necesitaba pasar por un proceso de formación. A Moisés le costó la formación 40 años. Miren mis hermanos, 40 años. Y Dios solo tenía destinado 10 años para formarlo. Ahora, quiero que me ponga atención porque este es el corazón de la enseñanza. Miren lo que la Biblia dice en Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Está hablándole a Abraham, Génesis, ubíquese. Y será esclava allí. Y será oprimida por 400 años. Téngalo en cuenta. Téngalo ahí en cuenta. Ahora vaya a Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron ¿cuánto? 430 años. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló la profecía? ¿La Biblia está mal? ¿Falló la palabra de Dios? No, mis hermanos. La palabra profética nunca cambia, nunca falla. Dios había dicho que solo eran 400 años y se tardaron 30 años más. Adivine de quién fue la culpa. De Moisés, de un cabezón que no se dejó formar, por obstinado, por tener un carácter fuerte. Esos 30 años le significaron 30 años más de esclavitud, de pobreza, de humillación, de angustia al pueblo. El tiempo en el que usted y yo nos demoremos en dejarnos formar el carácter, va a sufrir usted, su familia y sus generaciones. Dios ya prometió bendecirlo. Está en usted si quiere atrasar o acelerar la bendición. Muchas veces creemos que Señor acelera las bendiciones. No, las bendiciones las acelera usted y yo aquí en la tierra. Acelera los tiempos. No, acelera no. ¿Qué estás haciendo para que se acelere la bendición? Como le dijo al hermano, vas a viajar por todas las naciones. No has sacado el pasaporte. Dios no va a sacar el pasaporte por ti. Esa fila te toca hacerla a ti. ¿Cierto que sí? Y el culpable de esa pérdida, de esa esclavitud por más de 30 años, por 30 años más, fue Moisés. Porque fuimos llamados a ser gobernantes, libertadores, no jueces. Y él tenía el chip que era juez, que era con los golpes, con el talento, con el conocimiento. Mis hermanos, el conocimiento es bueno, pero el conocimiento no sirve nada si usted no se deja formar el carácter. Siempre me pregunto, ¿por qué Jesús, cuando llegó a la tierra a hacer el trabajo que hizo, por qué en vez de ir a buscar a sus discípulos en las sinagogas y en los templos, yo digo, le queda más fácil? Ya tienen la palabra, ¿cierto que sí? Ya tienen el conocimiento. ¿Y por qué decide irse a lo vil y menospreciado? A los que no sabían nada, a los que no conocían, y los hizo
pescadores de hombres. ¿Sabe por qué? Porque a veces el mucho conocimiento no te deja recibir algo más, no te dejas enseñar. Por eso no eres útil. Y esa gente tenía el conocimiento, pero no inútil completa, menos religiosos. Cambio, cuando llamó a sus discípulos, les dijo, de ahora en adelante serán ¿qué? Pescadores de hombres. Murieron a los sueños de ellos y se subieron a la barca de Jesús, a los sueños de Jesús. Eso es morir al carácter. Renunciar a tu ministerio, a tu llamado, a tus planes, a tus sueños y montarte en los planes y sueños que Dios tiene para contigo. Es fuerte, pero es la verdad. Entonces Dios no quiere que yo prospere, claro que sí. Claro, Dios quiere que tú prosperes, que tengas una casa, un carro, que tengas las cosas materiales. Pero como le decía a un joven de mi iglesia, eso no es el propósito. Dios no te plantó en la tierra para tener una casa. Dios no te plantó en la tierra para tener un carro, para tener unos hijos. Olvídate. Dios te plantó con un propósito. El propósito es Cristo. Servirle al Señor. Lo demás son metas. Mientras que le sirves a Dios, Dios te va a dar un carro. Mientras que le sirves a Dios, Dios te va a dar una casa. Mientras que le sirves a Dios, Dios te va a dar una carrera, una familia, unos hijos. No te desvíes. ¿Qué pasa hoy en día? Lo que pasa hoy en día es que la gente va detrás de la añadidura. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Entonces ya vienes a la iglesia no por la presencia de Dios, sino por la añadidura. ¿Qué me va a dar Dios? Y como no me va a dar, yo me cambio. Esa iglesia no dan nada. Estás buscando la añadidura. Cuando tú y yo entendamos que cuando nos convertimos en creyentes, cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, pasamos de ser demandantes y nos convertimos en ofertantes. ¿Qué hay que hacer? Por eso usted ve al grupo de servidores que necesita. Están a disposición suya, los líderes de grupo, los líderes de academia, todo. La gente está al servicio porque entendieron el por qué fueron plantados en la tierra. Pero vamos a la historia. Le tengo una buena noticia. Tenemos un Dios misericordioso, amoroso. Y lo que le costó a Moisés 40 años, a Pablo le costó ¿cuánto? 3 días. Así que si usted hoy se dispone, deja el orgullo a un lado, se humilla para que Cristo se exalte, va a ser en cuestión de días, ¿por qué no de horas, que su carácter va a ser formado? A Pablo lo dejó ciego. Yo no sé si usted está pasando un desierto. Yo no sé si usted está pasando por un momento de ceguera espiritual, de ceguera familiar, que no saben para dónde coger. Cualquier bus le sirve. Déjeme decirle algo, está en la mejor etapa. Dios entró en un proceso de formación contigo. Y los desiertos no son tan chéveres. ¿Qué tiene de característica, una característica del desierto? Es calor, es árido, no hay agua, no hay nada a la izquierda, a la derecha, mejor dicho. Y así nos sentimos muchas veces. Usted se ha sentido así en su familia, en sus finanzas, su parte emocional, sentimental, ministerial. Abre un grupo de amistad o un grupo, ¿cómo es que se llama aquí? Casa de vida. ¿Sí? Grupo de vida y ni el perro llega. Usted empieza a predicar y el perro se va. ¿No le ha pasado así? Todos los líderes pasamos por eso. Oramos, ayunamos, Dios sabe que andamos en santidad, todo, y no llega nadie ese día. ¿Cierto que sí? Estás pasando un desierto. Déjame decirte, enhorabuena, vas por buen camino. Tu oración debe cambiar a partir de hoy. Señor, ¿por qué? No, Señor, ¿para qué? ¿En qué me estás formando? ¿Qué necesito morir? ¿Qué necesito cambiar? Amén. Lo que permitió a Moisés liderar a tantas personas fue que se convirtió en un hombre muy manso. Aunque Jesús murió en la cruz del Calvario, el mensaje se transmite a través de nuestro carácter, iglesia. ¿Se ha visto? Hay una frase muy conocida que dice, predique y si es necesario, hable. Porque predicar no tiene nada que ver con hablar. Predicar es de modelar. El modelo de Jesús. Jesús modeló un modelo. Modeló un estilo de vida. Modeló al Padre aquí en la tierra. ¿Cómo estamos modelando a Jesús aquí en la tierra? La gente va a seguir más a los líderes, a los cristianos que muestran una mayor relación entre lo que dicen y hacen. Yo no puedo decirle a mis hijos, mijo, no fume porque eso es re malo. Eso es cancerígeno y usted fumando. Mijo, no diga mentiras y llaman a cobrarle, dígale que no estoy.
No coordina, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Esas pequeñas cositas son las que Dios está usando para formar tu carácter. Los que oyen entienden, pero los que ven creen. Escuche esto, que tu vida hable tan fuerte, pero tan fuerte que no deje escuchar tus palabras. Y muchas veces queremos ganar a las personas con palabras y nos preocupamos más por aparentar una elocuencia y una sabiduría, una teoría, la cual ha sido el mayor estorbo hasta el día de hoy en nuestra vida. Hay gente que sabe tanto que no sabe nada. Hay unos líderes que se preocupan o personas que se preocupan por aparentar más una teología, pero llevan más de 10 años sin ganarse a una persona. Pero se saben toda la teología. La Biblia en arameo, en meo, en chino, en lo que usted quiera se la sabe, pero no la aplica. Hermano, se sabe las escrituras. Hace 10 años que no te ganas una persona para el Cristo. No te has ganado ni siquiera tu propia familia porque no eres un buen testimonio. Hace un tiempo atrás fui a la casa de un hermano y él todo el tiempo se queja de su familia. Es que son estos. Literalmente los nombró como el diablo. ¿Por qué llegó tarde? No, el enemigo se levantó. No, el enemigo no se levantó. Resulta que este paisano y este conchudo dejaba sus obligaciones como esposo por ir a servirle a Dios. Y déjeme decirle algo, el primer ministerio es la casa, es la familia. ¿De qué te sirve llenar un grupo? ¿De qué te sirve congregarte si no eres pastor en tu casa? Si no puedes liderar tu casa todavía. Amén. Y Dios empieza a probar y a formarte. Recuerde que las palabras forman, pero el ejemplo obliga. Las palabras forman, la teoría ayuda, pero el ejemplo forza, empuja, obliga. Y quiero rápidamente compartirle 3 puntos del cómo Jehová, de cómo el Señor formó a Moisés. Éxodo capítulo 2, verso 21. Vamos a ver cómo el Señor formó a aquel hombre agresivo, petulante, orgulloso, muy sabio, entre comillas, y cómo lo convirtió en una persona muy mansa. Dice el verso 21, y Moisés convino en morar con aquel varón. ¿Cuál varón? Jetro. ¿Quién era Jetro? El suegro. Y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Escuche esto. Si usted quiere empezar a formar su carácter, lo primero que aprendió Moisés aprendió a sujetarse a una autoridad. ¿Aprendió a qué? Sujetarse a una autoridad. Y nada más y nada menos que a su suegro. Oiga, tremendo, ¿no? El hombre más sabio, el que había una promesa que iba a ser el pastor de 2 millones, o sea, era el apóstol de los reapóstoles. Lo dicho es, llegaba y la palomita estaba aquí. Eso descendía a fuego. Ahora le toca sujetarse a un viejo, a un suegro. La Biblia dice que cuando Moisés huye, cuando mató a aquel egipcio, se escapó ¿para dónde? Para el desierto, asustado, atemorizado, pensó que no lo habían visto. Una persona que quiera ser usada por Dios tiene que aprender de sujeción más allá que de obediencia. ¿La Biblia qué dice? La Biblia dice obedecer a vuestros pastores, ¿cierto? Y sujetaos a ellos. La obediencia es totalmente diferente a la sujeción. La obediencia es externa, la sujeción es interna. La sujeción va en el corazón, va por dentro. Se lo hago de esta manera. Yo tengo 2 niños, se parece a Pinky Cerebro. Así chiquiticos, seguiditos, se llevan un año y 5 meses. Noah el mayor, Isaac el menor. Pero ese chiquitico tiene un carácter tan fuerte. Dios mío, ¿qué hice? Tan fuerte. Y la vez pasada le dije que estábamos en una iglesia, viejo, siéntese. Le hablé bien, ¿no? Siéntese. Y el bendito allá. Todos retadores, ¿no? Un bultico así de 3 años, así. Y yo le dije, venga para acá. Y bueno, después de tanto retadila, me hizo caso, obedeció y se sentó. Y cuando estaba sentado al lado mío, empezó a, que no, también no quiero, que no sé qué. Entendí que es la sujeción. Él obedeció, pero no es sujeto. Porque cuando no eres sujeto, murmuras, hablas. ¿Qué es murmurar? Hablar en voz baja. Cuando te dicen, haz esto, y tú lo dices,
¿Por qué si el pastor también? Haga caso, viejo. Bueno, sí, fastídialo bien. Los muchachos, ¿no? Cantaletosa esa. Eso es sin sujeción. Porque la obediencia usted lo hizo, pero es en sujeto. Y Moisés necesitaba entrar en un proceso de formación. Después de que Dios usa a Moisés en señales, prodigios, abrió el mar rojo, cocorico, columna de fuego, aire acondicionado, ¿cierto que sí? H2O de las piedras. O sea, él era el más de los máses. Le dice, Jetro le dice, lo está haciendo mal, viejo. ¿Cómo así que lo estoy haciendo mal? Claro, se está matando bobamente. Usted está atendiendo a más de 2 millones de personas, se va a cansar. Haga esto. Y le dice, organice al pueblo por grupos, acomódelos. A los líderes principales póngales ya tareas para que ellos también atiendan, den consejería, prediquen el evangelio, ¿sí? Y los casos más graves los atiende usted mismo. ¿Sabe? Moisés no se puso con esas revelaciones ni con esas espiritualidades ficticias que muchas veces nos metemos nosotros. Voy a orarle a Dios a ver si es la voluntad de Dios. No, la Biblia dice que Moisés se sujetó, hizo caso y le fue bien. ¿Sabe? Aunque Jetro no tenía el mismo llamado de Moisés, tenía la sujeción y entendió que a Jetro había sido puesto en la tierra para formar su carácter. Es fácil reconocer a una persona orgullosa. ¿Sabe por qué? No se deja enseñar. Se la saben todas. ¿Tú los has visto? Todas se la saben. Dios no permite el orgullo en ninguna de sus formas, iglesia. Siempre va a enviar un Jetro y estará mirando tu actitud. Siempre hemos entendido o hemos estado con un concepto errado de que somos salvos por obras y de que la exaltación en la tierra viene por el hombre. Entonces trabajo bien cuando el jefe pasa, pero cuando el jefe no pasa, no hace nada, pero amas a Dios, pero es un mal empleado, no va a llegar tu exaltación. Que coordine lo que hablas y lo que dices. Eres de los que llega súper tarde y la excusa, estaba orando. Pues ore en el horario de descanso, no en el horario laboral. Estás robando a tu empresa. Y creemos que la espiritualidad se mide así. Y habían 2 discípulos cabezones, los Boanengers, y le dicen: Jesús, queremos sentarnos al lado tuyo. No, la mamá vino y les pidió posición. Es que las mujeres en todo están metidas. Bueno, la mujer todavía hablando por los hijos. Que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dice: lo que usted me está pidiendo, pues se pueden tomar del mismo vaso, pueden bautizarse igual que yo, pero lo que usted me está pidiendo, solo el Padre lo puede dar. Jesús, ella está pidiendo una posición y Jesús le está respondiendo con una acción. Usted quiere posición, gánesela, trabaje, que su actitud aquí en la tierra va a desatar la promoción de los cielos. Cristo vino a la tierra y se hizo carne, se humilló para después la consecuencia ser exaltado. Jamás lo que hagas en la tierra busques la exaltación del hombre, porque mal paga. Y Dios te está viendo. La exaltación en la tierra es la consecuencia de una buena actitud tuya. Cuando te dejas formar el carácter, a Dios no le queda de otra sino abrir los cielos y bendecirte, porque te volviste muy manso. Usted conoce el carácter de una persona por la forma en la que habla, porque lo que más nos cuesta a nosotros es quedarnos callados. ¿Usted ha visto un marranito cuando lo matan? Es terrorífico esa bulla. Pero usted ha visto o ha escuchado a una oveja cuando va a ser degollada. No critiques tu desierto. No critiques la muerte que estás viviendo, la ceguera que estás viviendo. Y quiero hablarle a los hombres también. Necesitamos recuperar la hombría en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. El hombre no perdió, cedió su posición. ¿Por qué? Por pereza.
Porque nos acobardamos. La pandemia dejó muchas cosas buenas. Creo yo que dejó más cosas buenas, porque realmente filtró la iglesia cristiana y realmente dejó los que sí eran. Pero la pandemia dejó algo terrible, y es que la comodidad que entró en nuestra vida hasta el día de hoy nos ha estado costando. La Biblia dice que David, por estar cómodo, se quedó en tiempos de guerra, se quedó durmiendo. ¿Se ha escuchado esa parte? Y la Biblia dice que en los tiempos de guerra David se acomodó. O sea, era tiempo de que David estuviera en guerra, batallando. Pero la Biblia dice que David se acomodó. David resulta que sale a la terraza, vio a una mujer muy linda bañándose, usó su poder, su influencia de rey, dijo tráiganla, la hizo de ella. ¿Quién era el esposo de ella? Urías, el partner de él, un algo de confianza. Al ver David el pecado, quiso encubrirlo. Ahora ya había cometido adulterio, ahora un homicidio, porque mandó a que se fueran a la guerra y lo pusieran al frente y dijeron cuando vengan, ¿qué dice la Biblia? Déjenlo solo. Primero le dice vaya, descanse, duerma con su mujer porque la batalla ha estado dura. Y Urías Eteo, un hombre que casi no aparece en la Biblia, pero que lo poco que aparece nos deja un carácter fuerte. Prefirió guardarle la espalda al traidor que había estado con su mujer. Al ver ese carácter tan fuerte, decide enviarlo a la guerra, déjenlo solo. Y la Biblia dice que a filo de espada murió Urías Eteo. Este personaje, por estar cómodo, entró en fornicación, vio lo que no tenía que ver, cometió un homicidio. Y las consecuencias, ¿saben cuáles son? La generación de David se levantó en contra de él y le tocó matar a su propio hijo. Todo lo desencadenó un hombre, escuche, hombre, que no quiso estar en la posición en la cual tenía que estar, en guerra. Mis hermanos, es tiempo de volver a la guerra. Es tiempo de retomar la posición que Dios le entregó como sacerdote. Yo sé que duele perder. No has perdido la credibilidad de tu esposa. Es que mi esposa es la que ha estado sosteniendo. Qué bendición, tienes una esposa que trabaja y que te apoya. Es el tiempo que retomes. La confianza está puesta en ti y Dios está en ti. Levántate, retoma la hombría. Necesitamos retomar la hombría del mundo entero. Y esto empieza por las iglesias. Amén. Segundo, rápidamente, ya voy a acabar. ¿Cómo Dios formó el carácter de Moisés? Siendo líder de su propia familia. Mira lo que dice en Génesis, ahora en el verso 22. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Tuvo que darle una familia. Dios forma nuestro hogar a través de nuestros hijos y de nuestra esposa. ¿Cuántos hombres decimos amén? No son cantaletudas, no, están formando nuestro carácter. Yo lo entendí, no me costó mucho entenderlo, un poquito nomás, pero lo entendí. No es cantaleta, es que Dios la está usando para formar. Y Dios necesitaba darle una familia a Moisés para que empezara siendo líder de su propia familia, que sus hijos vieran que lo que él hablaba coordinaba con lo que hace. Y lo último, lo tercero que hizo Moisés fue permanecer en la presencia de Dios. Tercero, último y más importante, permanecer en la presencia de Dios. Miren lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Cuántos trabajados y cargados no vemos en esta mañana? La Biblia dice, y yo los haré descansar. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y muy humilde. Y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero mire lo que dice ahí, déjelo ahí. Y ahora vaya a Éxodo 33:14. Jehová le dice a Moisés, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés aprendió que lo más valioso era la presencia de Dios, que en la presencia de Dios hay descanso. Y Jesús nos enseña, que cuando hacemos ese intercambio de carga,
hallaremos descanso en Él. Dios le dice a Moisés esto después de que el pueblo viviera una situación bien difícil. Y le dice, levántate, ¿cierto? Y lleva al pueblo a la tierra prometida. Cuando le dice estas palabras. Y le dice, mi ángel irá con ustedes. ¿Quién? Mi ángel. O sea, no él. Yo los voy a bendecir, yo los voy a proteger, pero yo no voy con ustedes. ¡Wow! Mis hermanos, no siempre la bendición y protección son señales de que la presencia de Dios está con nosotros. Y lo podemos ver con el pueblo de Israel. Porque a veces buscamos las manos de Dios, pero no el corazón de Dios. Buscamos el favor de Dios y no buscamos el agradecimiento a Dios. Porque nos volvemos convenientes y venimos a este lugar por la añadidura y no por el reino de Dios. Y Dios le dice, vea, a ellos les voy a mandar con un ángel, pero usted que entendió que lo más valioso es mi presencia, le promete, mi presencia siempre estará contigo y yo te daré descanso. Y eso es lo que Moisés aprendió y lo que usted y yo tenemos que aprender hoy en esta mañana. Tú tienes que ser un adorador, iglesia, de día y de noche. Aprende a buscar la presencia de Dios. Y la promesa de la palabra dice que cuando buscas su presencia vas a encontrar descanso. La Biblia dice por eso en Mateo, ¿usted está cargado? ¿Está afligido? La Biblia, hoy Jesús le hace el mejor negocio de su vida. Llevé mi yugo sobre vosotros. Mira lo que dice el verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira ese intercambio. Dios te está diciendo, suelta a esa familia, suelta a esa suegra, suelta a esos hijos, suelta esa situación financiera, suelta esa situación familiar, suelta lo que te está robando la paz. Y ahora coja mi yugo, mi carga. ¿Por qué? Porque la mía es más fácil de llevar, es más ligera, es más suave. ¿Sabes? Esto está establecido hace años. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido. ¿Sabe cuál es la carga de Jesús? Hoy se las voy a decir. La carga más grande de Jesús es la humanidad. Es usted y somos y soy yo. ¿Por qué el Padre envió a Jesús a la tierra? Por redención de nosotros. El problema más grande de Dios se llama humanidad. Cuando usted se encarga de los problemas de Dios, Dios se va a encargar de los suyos. Predique el evangelio. Deje de ser juez y vuelva a ser un libertador. Deje de juzgarle y señalarle la vida a la gente. A mí no me parece que sea así. ¿A usted qué le importa? Ame, respete y predique el evangelio. Ame a las personas. Tenga compasión, predique el evangelio. Rehúsese a llegar un domingo solo, así sea el perro, pero tráigalo. Traiga a alguien. Porque cuando en el mundo armábamos parrandones, llegábamos con gente que ni siquiera conocíamos y terminábamos siendo amigos de gente que ni conocíamos. ¿Cierto que eso? ¿Cierto que sí? Y ahora que estamos en la iglesia nos da pena invitar a alguien. Invítelo, predique el evangelio. Mientras tanto, cuando llegue usted a la casa, la Biblia dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. No hay cosa más gratificante que usted acostarse a dormir sabiendo que la labor del día la cumplió. Decir, wow, Señor, le prediqué a alguien, le hablé a Dios, le hablé de Dios a alguien. Señor, no fue el mejor día, ese bendito hijo del diablo me cerró, pero mantuve la lengua cerrada. Señor, gracias. Señor, hoy me robaron, gracias. Tengo que estar más despierto la próxima, pero gracias porque no me pasó nada. Mire, cuando la gratitud sale de nuestro corazón, es más fácil vivir, es más fácil cargar las diferentes yugos, las diferentes situaciones adversas de la vida. ¿Qué tal si se pone de pie y vamos a adorar a Dios? Yo no conozco su vida, yo no conozco por lo que usted está pasando, pero yo conozco el que le puede solucionar lo que le está pasando. Yo no sé si usted está en un desierto, en una crisis. Yo no sé si tal vez usted dijo, esta es la última vez que voy. Si Dios no me habla, por allá no vuelvo. Dios le está hablando, mijo. Independientemente el valle de sombra, de muerte, el desierto,
que usted esté pasando, déjeme decirle algo. La presencia de Dios está con usted. Y que ese desierto no fue creado por Dios para destruirlo, sino para formarlo. Lo que estás viviendo es la antesala a lo nuevo que Dios tiene. Lo que estás viviendo es solo el preámbulo de la bendición. Recuerde que sin desierto no hubo tierra prometida. Sin diluvio no hubo un nuevo pacto de Dios con el hombre. Sin muerte, sin cruz, sin la muerte de Jesús, no hubo salvación y redención. Siempre la antesala de algo bueno, nuevo, glorioso y maravilloso, primero tienes que pasar por un momento doloroso.